¿Cómo están, Sevida? Estoy muy contento el día de hoy de estar nuevamente con ustedes. Es un domingo espectacular, un domingo con mucha alegría, un domingo en donde Dios va a traer una palabra edificante, una palabra de fortaleza, una palabra de impulso para nuestras vidas. Y estoy muy contento de poder compartir este tiempo contigo. Sabes, mi nombre es Aarón Calvillo y hoy quiero que iniciemos este tiempo con una oración y repitas conmigo: Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has bendecido, porque tú nos has guardado, porque en el hueco de tu mano nos has mantenido, pero sobre todas las cosas, tú nos has dado una dirección, nos has dado un propósito. Por eso, Padre, en este momento entregamos este tiempo en donde tú nos vas a hablar, en donde tú vas a exponer tu palabra, en donde tú me vas a utilizar, Señor, para llegar a aquellas personas que necesitan escucharte. Así que, Padre Celestial, en este momento te pedimos que cubras con tu sangre preciosa este tiempo y que tu palabra, Señor, permee, que tu palabra llegue, que tu palabra, Señor, penetre, Señor, en esa división que dice tu palabra, que tu palabra es esa espada que, Señor, penetra hasta la división del espíritu y del alma, Señor, y que nos pueda nutrir. Por eso hoy nos rendimos a ti. Señor, lava nuestros ojos con colirio, limpia nuestros oídos para poder escucharte. Y hoy nos rendimos completamente delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sabes, el tema que yo traigo el día de hoy para exponerte es un tema que en lo personal me retó demasiado, en lo personal me costó hacerlo, me costó escribirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces agarramos experiencias propias para poder hacer los temas, ¿no? Pero yo quiero decirte que el día de hoy Dios me puso este tema en mi corazón para poder compartírtelo, porque día con día estamos en un continuo desarrollo, en un continuo crecimiento en la palabra de Dios, en un continuo crecimiento en la relación con Dios. Pero para hacer esto, muchas veces es necesario morir para resucitar. Y ese es el tema que quiero compartir hoy: morir para resucitar. Hay una, hay una frase, sabes, que en las películas a veces se menciona mucho, en el TikTok, en los programas motivacionales, ¿no? Que dice: muchos dicen que sin sacrificio no existe gloria. Y eso es muy real, eso es muy cierto. Sin sacrificio no existe gloria. Y en la vida en Cristo también podemos adoptar esa frase. Y fíjate lo que empecé yo a redactar y que quiero compartir contigo. Pero el sacrificio que nosotros vivimos no es un sacrificio normal, sino un sacrificio de cambio, de muerte a vida. ¿Y cómo te puede ejemplificar esto? Muy sencillo. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él tuvo que morir, ¿sabes? Pero también tuvo que resucitar. Y el hecho de morir podemos entenderlo en muchos aspectos de la vida, pero yo quiero que lo entendamos como un punto donde culmina, donde termina, ¿sabes? Una situación, en este caso, donde culminó en la cruz del Calvario lo que Jesucristo tenía que hacer, donde culminó ese propósito. Pero si lo llevamos a nuestras vidas, el hecho de poder ser sacrificados o sacrificar o morir a algo, quiere decir que debemos de culminar en este momento con algo. ¿Y qué es ese algo? Con las cosas que tal vez, sí, me voy a adelantar, que Dios te ha pedido que le entregues durante mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros aceptamos que es tiempo de culminar, de terminar algo por la voluntad de Dios, eso nos va a llevar a que podamos resucitar, a que esas áreas en las que nuestra vida han estado, digámoslo de esta manera, asfixiadas o han estado muertas, puedan reverdecer, puedan resucitar. Por eso este tema del día de hoy yo lo llamé morir para resucitar. ¿Sabes? Es importante que hoy podamos morir a lo que Dios nos ha dicho. Y ¿sabes qué? Yo quiero decirte que el hecho de morir nos va a traer una gloria. El hecho de morir a muchas cosas que vamos a empezar a ver más adelantito, nos va a traer una gloria poderosa, una gloria en la cual vamos a poder vivir, en la cual vamos a poder subsistir, en una gloria en la cual vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Muchos podemos conceptualizar un sacrificio de diferentes maneras, pero el mayor sacrificio que como humanos podemos vivir es vivir sin la presencia de Dios. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque hay ciertos tipos de sacrificio. Cuando nosotros buscamos sacrificar algo, en este caso es porque nosotros estamos buscando sacrificar algo para poder obtener algo que yo deseo. Y sabes,
Muchas veces nosotros sacrificamos nuestra relación con Dios a cambio de poder tener alguna circunstancia, poder obtener algún resultado en donde tal vez la presencia de Dios no está, pero está nuestra satisfacción personal. Y sabes, esto es bien importante que lo notemos. ¿Por qué? Porque donde está Dios es donde va a estar literal nuestra vida, donde vamos a estar guardados, donde vamos a estar protegidos, pero donde está la satisfacción personal de cada uno de nosotros, alejada de Dios, lo único que vamos a tener es una satisfacción momentánea. Y tal vez donde vamos a cometer errores, donde tal vez vamos a cometer caídas, donde tal vez vamos a cometer o vamos a tomar decisiones que no nos convienen. Por eso es importante que tomemos este término ahorita, que el morir y el sacrificar nos lleva a que podamos estar en la presencia de Dios. Y vamos a ir desglosando esto poco a poco. El estilo de vida de la humanidad desde el principio fue diseñado para poder estar en comunión con Dios de manera continua. Y esto es precioso. ¿Sabes? Cuando Dios nos diseñó, cuando Dios nos creó, Dios deseaba tener y sigue deseando tener una comunión íntima contigo. ¿Por qué? Porque en la intimidad con Dios, en esos tiempos en donde tú estás orando, donde tú estás buscando de Dios, donde tú te pones a estudiar, Dios te va a revelar su voluntad. Dios te va a hablar y te va a decir lo que le agrada a Él. Dios te va a dar las respuestas que estás esperando. Pero todo eso lo vamos a obtener a través de la comunión con Dios, a través de la comunicación con Dios de manera personal. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo de 9 a 10, ese pequeño ejemplo. Te voy a leer desde el 8 y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esto me quiere decir algo, y muy puntual, es que Dios tenía esa relación íntima con Adán. Todos los días, en la omnipresencia y omnipotencia de Dios, Dios buscaba tener contacto con Adán, buscaba estar con él, caminar con él, andar con él, hablar con él, a tal grado que en su momento de necesidad que tenía Adán, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, es necesario que le hagamos una ayuda idónea. Entonces, si tú te das cuenta, cuando tú caminas delante de Dios, junto con Dios, si estás en comunicación con Dios, Dios va a reconocer las necesidades que tú y yo tenemos y por lo cual Dios va a proveer a través de Él y de sus formas y de sus maneras el cómo satisfacer esas necesidades. Pero es bien claro aquí cómo Dios nos creó, número uno, para poder tener una comunión con Él. Sí, para poder, en este caso Adán, para poder gobernar, para poder estar, para poder administrar, pero también Adán tenía necesidades. Y Dios, viendo la necesidad que tenía en esa comunión íntima con Él, yo creo que las pláticas de Dios con Adán eran demasiado interesantes. Tal vez Adán en ese momento no entendía lo que estaba pasando con él, pero Dios sí sabía qué estaba pasando con él. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Es necesario, hagámosle una ayuda idónea. Y vuelvo a repetirlo, es bien interesante ver todo esto, porque cuando tú y yo tenemos esa comunión con Dios, Dios no está sordo, por así decirlo, o Dios no está alejado o se hace el loco sobre las necesidades que tú tienes. Pero la respuesta de Dios siempre va a ser favorable mientras tengamos esa relación con Él. Dios caminaba directo con el hombre y vivía una intimidad con el hombre. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, Dios desea que ese estilo de vida se vuelva a ser se vuelva a ser una mella, se vuelva a ser algo real en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la problemática con todo lo que hemos estado hablando? Que vivimos un estilo de vida alejado de Dios, por lo cual nuestra vida está a medias, sin un propósito claro. Podemos tener metas, pero no serán satisfactorias y existirá un caos dentro de nosotros. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque mira, cuando nosotros estamos alejados o nuestros deseos o nuestros anhelos o nuestra voluntad están alejados de los deseos y los anhelos de Dios, yo te voy a decir algo, vamos a poder decir, oye, ¿sabes qué? En julio, junio, yo quiero hacer esto.
yo quiero lograr esto, voy a alcanzar tal objetivo, voy a alcanzar a tal meta, voy a hacer esto. Y probablemente lo puedas conseguir, pero va a ser una satisfacción momentánea, una satisfacción en la cual tú y yo, porque yo he pasado por ese tema también, pues va a ser muy egoísta y decir, logré esto. Otras cosas que otras personas no han logrado, otras situaciones que muchos han querido hacer, pero yo lo he podido lograr. Y sabes que es bien peligroso esto porque nos podemos llenar de mucho ego. Y yo te voy a decir algo, cuando tenemos ese ego, cuando hemos logrado esas cosas sin la presencia de Dios, sin que sea Dios, tenemos un crecimiento, sí, tomamos experiencia, sí, pero normalmente es muy individualista. Y Dios nos hace pasar por un proceso para sacarnos de esa forma de pensar que es muy fuerte. Por eso yo quiero el día de hoy animarte a que empecemos a buscar de la presencia de Dios. Y esto es bien interesante, porque la problemática que el día de hoy tenemos es que dejamos a Dios de lado de lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos solucionar esto? Por medio de la visión restaurada por Dios. Dios hoy trae una restauración a tu vida y a mi vida, en todas las áreas de nuestra vida. Pero es bien importante que lo primero que va a restaurar es la identidad para poder después restaurar una visión correcta. ¿Sabes? Cuando una persona puede visualizar y ver hacia dónde va, nunca va a tropezar. Pero si una persona tiene una visión que no es clara, que no es correcta, que no va a llevar a un fin adecuado, la persona puede caer, tropezar, y pasar muchas cosas, pero cuando una visión es clara, cuando una visión es profunda, cuando es una visión que te permite ver más allá de lo que está pasando, vas a poder llegar de una manera satisfactoria, de una manera clara. Por eso Dios se encarga de restaurar tu identidad y después de restaurar tu visión. ¿Por qué? Porque cuando Dios restaura la visión y la palabra de Dios dice, lava mis ojos con colirio, Señor. Porque cuando nosotros empezamos a tener una visión correcta, ¿cómo se llama? Apegada a lo que Dios está haciendo, vamos a poder tener una visión y un proyecto de vida en donde Dios va a estar con nosotros y vamos a poder no solamente trascender, sino poder estar de manera contenta, feliz, alegre, pero vamos a poder tener de cierta manera, ¿cómo te lo puedo decir? Sentirnos satisfechos que estamos haciendo las cosas de la mano de Dios. Una visión clara significa que Dios está juntamente contigo caminando hacia el rumbo y a la dirección en donde tú vas a alcanzar la satisfacción de la mano de Dios, pero la vas a poder alcanzar y te vas a poder sentir pleno. Y eso es lo importante, porque cuando Dios no está juntamente con nosotros, no nos vamos a sentir plenos, pero cuando nosotros y en cada conquista, en cada objetivo, en cada meta que vamos a alcanzar en nuestras vidas y aún en medio de las circunstancias, vamos a sentirnos plenos. ¿Por qué? Porque Dios está. ¿Cuánta gente que tú conoces que puede tener dinero o ha alcanzado algún estatus económico o simplemente se ha podido comprar un carro o simplemente se ha podido comprar cosas pensando que lo necesitaban y a la hora que lo tienen siguen insatisfechos? ¿Por qué? Porque no existe la plenitud en su vida. Pero cuando está Dios de por medio, esos objetivos, esas metas que tú estás alcanzando, ¿sabes? Va a existir esa plenitud, ese gozo completo, íntegro en tu vida, que no te va a dejar insatisfecho, en donde no te vas a sentir solo a pesar de que has alcanzado cosas que para muchos han sido, ¿cómo se llama?, imposibles de alcanzar. Pero la plenitud es lo que te va a traer esa seguridad. Entonces Dios restaura tu identidad, pero Dios también restaura tu visión para que cuando tú estés alcanzando esos objetivos, sientas la plenitud, sientas un gozo pleno, te sientas satisfecho, pero porque Dios está. Si tú estás caminando el día de hoy hacia un objetivo, pero tú te sientes intranquilo, ¿por qué? Porque no está la presencia de Dios, porque no te ha dado dirección o simplemente no tienes una visión clara hacia dónde vas a caminar. Yo te invito a que invites al Espíritu Santo y que le digas, Señor, restaura mi visión para poder ver hacia dónde quieres que yo camine juntamente contigo. Ahora, es bien importante esto, que entendamos que Dios restaura nuestra visión, ¿ok?
¿Y de qué manera Dios restaura esta visión? Y lo hablábamos hace rato, a través del sacrificio. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos una visión clara otorgada por Dios, es porque alcanzamos a entender y a ver lo que Dios ve. Hay una parte en la palabra de Dios, y la voy a parafrasear, donde dice, porque mis pensamientos y mis caminos son más altos que los suyos. Y eso me deja a mí pensando en lo siguiente: ¿qué tan alejados estamos de la visión de Dios? ¿Qué tan alejados estamos de los caminos de Dios? ¿Qué tan alejados estamos de los pensamientos de Dios? Por eso es importante que Dios el día de hoy actúe en esa restauración de esa visión, que no se vuelve una visión personal únicamente, sino se vuelve una visión compartida con Dios. Jesucristo, me voy a adelantar un poquito, decía, yo no hago nada sin antes que me lo revele mi Padre, o yo no hago nada sin que mi Padre me diga que haga esa tarea. Entonces, si te das cuenta, la identidad de Jesucristo como hijo de Dios era muy estable, pero también él esperaba a que el Padre Celestial hablara con él, se consultaran las cosas. ¿Para qué? Para que la visión fuera restaurada y el objetivo del día fuera alcanzado de manera satisfactoria. Y esto es importante porque aquí es donde empieza el verdadero propósito del sacrificio. Dios nos habla hoy de sacrificar nuestra propia satisfacción. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos de morir, a que yo debo de ser el único satisfecho en los objetivos que estoy alcanzando. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si somos de esa manera o actuamos de esta manera, estamos dejando a Dios de lado y nosotros autocoronándonos con una gloria que no nos pertenece. Te lo vuelvo a repetir. Estamos dejando de Dios a un lado y nos estamos autocoronándonos con una gloria que no nos pertenece. Y esto es bien importante de entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos bajo nuestra propia satisfacción, estamos actuando sobre el esfuerzo humano. Por eso tú ves mucha gente que puede tener mucho éxito, pero que está muy vacía por dentro. ¿Por qué? Porque han actuado sobre su propio esfuerzo, no han actuado con la voluntad de Dios. Pero al contrario, cuando tú ves, por ejemplo, a un profeta, Eliseo con Jesse, y que estaban en medio de una circunstancia, Jesse estaba muy afectado, estaba muy afectado. Y tanto miedo había en él que literal Eliseo le dijo, Señor, ábrele los ojos a él para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Una visión clara te ayuda a estar firme aún en medio de una guerra. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque el objetivo que Dios va a trazar en tu vida te va a permitir ver más allá de las circunstancias y de los problemas. Muchas veces queremos que Dios simplemente venga y nos satisfaga, nos sobe el lomo para poder estar tranquilos y pasarla ahí medio bien. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que tú puedas tener una visión más allá sobre las circunstancias, sobre las guerras. Por eso la palabra de Dios dice, porque de victoria en victoria vamos. Y para poder obtener una victoria muchas veces se necesita una guerra, a veces se necesita sentirnos incómodos. Pero ¿sabes qué? Aquí es donde vemos las dos cosas. Número uno, cuando nosotros, y ojo, ponme mucha atención a lo que te voy a decir, cuando nosotros obtenemos las cosas bajo nuestro propio esfuerzo, vamos a dejar a Dios de lado y nos vamos a autocoronar con una gloria que no nos pertenece. ¿Y esto qué significa, Aarón? Simplemente que vamos a poder crecer y desarrollar, pero vamos a estar vacíos por dentro. Pero cuando Dios abre nuestro panorama como se lo abrió a Jesse, vamos a poder ver que nuestra visión es la visión de Dios que sobrepasa cualquier tipo de tempestad, que sobrepasa cualquier tipo de guerra, que sobrepasa cualquier tipo de circunstancia compleja que tú y yo vivimos, por lo cual vamos a poder ser agradecidos con Dios y entregarle la gloria a Dios.
Y aquí hay una llave bien poderosa, porque cuando nosotros entregamos la gloria que le pertenece a Dios a través de agradecimiento, de la alabanza, decirle, ¿sabes qué, Señor? A pesar de que yo estaba en esta circunstancia tan complicada, abriste mis ojos, me enseñaste el camino y me mostraste la manera de salir. Señor, te doy las gracias, te entrego todo el honor y toda la gloria a ti. Dios ve que tu corazón ha sido preparado para una gloria mayor. Dios tiene preparada una gloria mayor para tu vida. Por eso es importante que le digas, Señor, sana mi visión, sana mi visión, sana mi visión. Y aquí voy a detenerme un poquito. Hay mucha gente, y yo también me incluyo, que muchas veces vivimos el mismo problema año con año, mes con mes, día con día, circunstancia tras circunstancia. ¿Pero por qué? Porque necesitamos pedirle a Dios, dame una visión, corrígeme visión para poder sobrepasar, ver hacia dónde voy, qué es lo que quieres que yo sane, ver qué es lo que quieres tratar conmigo para pasar sobre esa prueba y alcanzar esa victoria. Y ese es un tema que vamos a seguir más adelante. Ahora, el verdadero sacrificio, y seguimos con este punto, el proceso de resucitar se inicia de la siguiente manera. Cuando uno es sacrificado, ¿qué es lo que sucede? Dios, lo acabamos de mencionar, Dios va a traer vida nueva. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, pasó por un proceso en donde fue crucificado, en donde fue clavado la carne, donde fue clavado los deseos de la carne, pero resucitó en un cuerpo glorificado. Y no me voy a adelantar, pero ese cuerpo glorificado, en el momento en que Cristo resucitó, resucitó con las mismas características que Adán había perdido en el momento en el que pecó, y aún mayores, porque recordemos que Jesús es Dios. Pero ¿a qué me refiero con esto? Cuando nosotros somos y decidimos sacrificarnos, que ahorita vamos a ver el proceso del sacrificio y cómo sacrificarnos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Jesús decidió sacrificarse, él decidió negarse a lo que él podía hacer para poder hacer lo que Dios necesitaba hacer a través de él. Y muchas veces nosotros no queremos hacer eso. Muchas veces no queremos dejar a Dios actuar en nuestra vida para morir a un deseo, para poder hacer el deseo de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida has pasado por la misma circunstancia una, dos, tres, cinco veces y no has logrado sobrepasar esa situación? ¿Cuántas veces? Entonces, ese es el termómetro exacto para decirte es necesario que tú sacrifiques eso, esa circunstancia, esa situación y dejes a Dios actuar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es tomar nosotros control sobre esa circunstancia. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tomamos control, y lo vuelvo a repetir, estamos queriendo nosotros autogloriarnos, autocoronarnos. ¿Por qué? Porque creemos que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero el sacrificio significa que tú y yo reconocemos que somos incapaces de poder actuar para que Dios actúe a través de nosotros. Y es algo hermoso, te lo voy a volver a leer. Dios nos habla hoy de sacrificar nuestra propia satisfacción para poder establecer un sacrificio que nos permita iniciar con el proceso de hacer su voluntad. Una vez que Dios restaura tu visión, te va a poder mostrar, ¿ok? En qué áreas de tu vida es necesario hacer ciertos sacrificios, en qué áreas de tu vida necesitamos sacrificar la carne, los deseos, la voluntad. ¿Para qué? Para poder sobrepasar esa circunstancia. Pero ojo, ese sacrificio nos va a traer a nosotros una fuerza otorgada por el Espíritu Santo para poder ser impulsados por Él y hacer lo que Él nos está pidiendo. Pero muchas veces nos negamos a poder hacer esto. Y yo quiero literal que vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Y aquí nos relata el momento exacto en el cual Jesús fue al Monte de los Olivos
y fue fortalecido por aquel ángel. Pero hay unas frases que me intrigan y hay unas partes de estos versículos que me intrigan mucho que quiero estudiar juntamente contigo. Los puedes ver y leer ahí en Lucas capítulo 22 del 39 al 46. ¿Y cuáles son esas partes que me llaman mucho la atención? Y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Otra parte de esa parte de la Biblia dice, orad que no entréis en tentación. Otra parte dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en otra parte dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabes? ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Jesús llegaba casi a culminar su obra en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que sucedía con Jesús? Dice la palabra de Dios que él siendo aún, ¿cómo se llama? Dice que él no se aferró a ser igual a Dios, sino se hizo en forma de siervo. Y este es un gran sacrificio que hizo Jesús, porque él no se aferró a ser igual a Dios, sino él tomó forma de hombre y se hizo un siervo para poder ser sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto que estamos viendo aquí? Que Dios, en su infinita gracia y misericordia, toma forma de hombre, como el Hijo de Dios, como Jesucristo, pero al momento de tomar forma de hombre, siente, piensa igual que un hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Jesús? Jesús en su humanidad, en su forma humana, con esta carne, él tenía ese sentimiento. Y él lo mencionó aquí, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es impresionante, pero lo vamos a desglosar poco a poco. La primera parte que dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. El primer paso para que tú y yo podamos, literal, sacrificar y restaurar esa visión que Dios tiene para nosotros es tener una rutina. Y no solamente es una rutina de oración. Dios, cuando creó los cielos y la tierra, caminaba con el hombre, tenía su rutina para poder estar con Adán, vivir con Adán, estar con él y poder hablar con él. Nosotros tenemos que volver a obtener esa rutina en donde tenemos en los tiempos de oración alejarnos para poder escuchar la voz de Dios, alejarnos de aquellos ruidos que nos están atormentando, de aquellas circunstancias que nos están quitando el tiempo, alejarnos de todo eso y hacernos de la costumbre, hacernos intencionales en buscar un lugar en donde podamos tener esa relación con Dios. Jesús tenía una rutina enfocada, se apartaba para estar con Dios. Juan 11:41, y aquí me encanta lo que Jesucristo menciona. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. El tener una rutina y apartarse para buscar de Dios nos dará la convicción y la certeza de que Dios nos ha escuchado. Aquí en Juan capítulo 11, versículo 41 dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. El hecho de que tú te apartes, el hecho de que tú te alejes, te va a dar a ti la seguridad. Ojo, Dios en todo momento nos escucha, pero te va a dar a ti la seguridad personal de que Dios ha escuchado tu oración. ¿Por qué? Porque mediante la oración Dios va a restaurar no solamente la visión, va a restaurar el cómo hacer las cosas. Pero es bien importante, y lo mencionaba hace rato, fíjate cómo el Hijo le daba la gloria al Padre. Es importante que tú y yo hagamos lo mismo. Que en los tiempos de oración tú les digas, ¿sabes qué, Señor? Yo te doy gracias porque a pesar de todas las circunstancias en las cuales tú me has respondido, tú siempre has estado. Gracias por escucharme. Y es una manera interesante de cómo sacrificarnos, cómo sacrificar nuestra carne. Y ojo, no solamente es en la carne, cómo sacrificarnos.
en la carne. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros demostrando que la gloria no es de nosotros. Le estamos diciendo, Señor, por cuanto tú me escuchaste y por tu gracia y por tu misericordia decidiste actuar en favor de mí, te doy las gracias. Entonces es importante apartarnos, ¿sabes? Para poder agradecerle a Dios de que en nuestro tiempo de oración Él nos ha escuchado. Ahora, hay algo bien importante aquí. Jesús le dijo a sus discípulos, orad, que no entréis en tentación. Y ve lo que escribí. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús habló acerca de la tentación? Porque por medio de la tentación nuestra carne es seducida. Y apunta bien esta palabra, seducida. Nuestra carne es seducida para desviarnos de la voluntad de Dios y desviarnos hacia la voluntad de la carne. ¿Qué tentaciones son las que hoy aún te hacen flaquear o tomar el camino incorrecto? Y ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando tú le agradeces a Dios vas a recordar, número uno, todas esas áreas en las cuales tú eras débil, pero Dios te fortaleció. Pero aún hay áreas en nuestra vida que tal vez han sido seducidas por el pecado y que probablemente en esas situaciones que son cíclicas en tu vida, probablemente en los momentos más fuertes en donde tú tienes que estar fuerte, viene el pecado, te desanima y caes, ¿sabes? Por eso dice la palabra, orad. La oración nos permite, número uno, fortalecernos y crucificar la carne para que el deseo de la carne no venga sobre nosotros. Y muchas veces, te lo vuelvo a repetir, el deseo de la carne es que tú y yo nos sintamos bien por nuestro propio esfuerzo, cuando es de Dios. Te vuelvo a repetir la frase de hace rato. Muchas veces nosotros nos autocoronamos en vez de darle la gloria a Dios. Y esto es bien importante. ¿Qué tipo de tentación el día de hoy? Puede ser el orgullo, pero ¿qué tipo de tentación está haciendo que tu carne, o qué tentación el día de hoy tú sigues teniendo que tu carne la desea tanto, que te hace débil? Por eso es importante que en la oración tú le digas al Padre Celestial, Señor, aún yo tengo estas tentaciones. Y después vemos esta frase que dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y es bien interesante esto, porque cuando tú le dices al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, tú le estás diciendo, ¿sabes qué, Dios? O sea, soy débil. Debemos demostrarnos delante de Dios vulnerables. Debemos demostrarnos delante de Dios como nosotros somos, porque en ese momento Dios va a decir, en ti pudo haber orgullo, pero decidiste doblar tu rodilla, doblar tu corazón y decirme en lo que eres débil. Por eso la palabra de Dios dice que en medio de mi debilidad Él se glorificará. Y después Jesús dice, pero no se haga mi voluntad. Esto es bien importante, pero no se haga mi voluntad. Hoy tenemos que sacrificar nuestra voluntad. A pesar de que nosotros podemos hacer nuestra voluntad y probablemente podamos hacer algo, podamos probablemente sacar el trabajo adelante, podamos ganar algún proyecto, podamos hacer ciertas cosas y alcanzar un objetivo, pero estamos haciendo nuestra voluntad. Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios, querido hermano, hermana, es agradable y es perfecta. A veces no entendemos. Por eso Dios necesitaba y necesita restaurar nuestra visión. ¿Por qué? Porque en medio de las circunstancias complicadas, en medio de la tentación para nuestra carne y para nosotros mismos, es sencillo ver el problema y decir, lo voy a resolver de esta manera, o le voy a sacar la vuelta, o ¿sabes qué? Voy a evitar esto. Pero cuando Dios restaura tu identidad como hijo de Dios y restaura tu visión, Dios te va a poder mostrar por qué es necesario pasar por ese camino. No te resistas a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a tomar de la mano y va a caminar juntamente contigo en medio de la tempestad. En medio de las circunstancias difíciles, Dios te va a tomar de la mano. En medio de la circunstancia de la enfermedad, de la pobreza, en medio de todo eso, Dios te va a tomar de la mano y vas a poder alcanzar
en la meta dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que va a traer esta circunstancia? Que tú vas a poder crecer y desarrollarte y vas a poder ser fortalecido. Eso es el resultado de que tu visión sea restaurada, que a pesar de las circunstancias, tú vas a pasar por en medio de las circunstancias, tomado y confiado de la mano de Dios para que tú puedas crecer. Por eso te decía hace rato que el hecho de que tu visión sea restaurada, eso trae un significado que una nueva gloria va a venir sobre ti. Y eso es wow. Por eso Jesús decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hubiera sucedido si la voluntad de Jesús en ese momento se hubiera hecho? Yo creo que hay un relato, ¿no? Donde dice, pues pudiste haber traído 1000 ángeles y bajarte de la cruz y haber hecho un montón de cosas y haber restituido de manera carnal el reino de davídico. Pero no era la voluntad de Dios. Jesús sobrepuso su satisfacción, sobrepuso su voluntad, no solamente a su deseo, él sobrepuso la voluntad de su Padre sobre la voluntad de él. Y por eso Dios vio agradable, ¿qué cosa? Que él fuese sacrificado. Esto es bien interesante lo que les estoy diciendo y se los vuelvo a repetir. Jesucristo sobrepuso la voluntad de su Padre sobre la voluntad de Él. ¿Cuántas veces tú y yo hemos puesto nuestra voluntad sobre la de Dios? Es tiempo de decir, Señor, hoy pongo tu voluntad sobre mi voluntad. Nuestra voluntad nos puede llevar a caminos cerrados, a distracciones, a vivir una vida en turbulencia, pero aquí es donde debemos de entender que el éxito que Dios quiere para nosotros es mayor que cualquier gloria que el hombre pueda comprar. Esto es bien importante, te lo vuelvo a repetir. El éxito que Dios quiere para nosotros es mayor que cualquier gloria que el hombre pueda comprar. ¿El hombre puede comprar gloria? Sí. ¿Cómo? Haciendo las cosas por sí solo. Pero es bien importante hablar de este tema. ¿Por qué? Quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo distingo que tengo que morir o sacrificar algo? Y literal te voy a decir esta palabra que es bien importante, egoísmo. El egoísmo nos lleva a entender una cosa, que estoy poniendo mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Estoy poniendo mi voluntad sobre algo que es necesario pasar. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Todo aquello que te cueste o te lleve a agonizar o tener un dolor o desplazar algo o simplemente entregar es lo que tenemos que dejar morir para poder recibir de Dios una gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Es un Dios celoso, pero es importante entender que el sacrificio vale la pena. Tenemos que morir a nosotros mismos hacia todo aquello que seguimos siendo egoístas. Todo lo que tú y yo pongamos sobre la voluntad de Dios, eso es egoísmo. Entonces tenemos que morir a eso. Entonces aquí hay algo bien interesante. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando tú y yo, cuando venimos a Cristo Jesús, entendemos que hemos sido resucitados juntamente con Él y hemos sido puestos en, como dice aquí Efesios, y nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Vamos a entender que Dios nos ha puesto a un nivel muy interesante. Pero cuando nosotros actuamos en el egoísmo, nos subimos de ese nivel y le decimos a Dios, no es necesario que tú estés, por lo cual tú estás rechazando la posición de hijo que tienes y eso te hace caer, que fue lo que sucedió con Satanás. Ojo con lo que te voy a decir, Jesús no estimó ser igual a Dios, se hizo
en forma de hombre y se hizo siervo para ser sacrificado. Con Satanás fue al revés. Él fue egoísta. En él se encontró el mal, en su corazón nació el egoísmo. Y dijo, subiré al monte de Dios y seré igual a Dios. Cuando nosotros actuamos en el egoísmo, nosotros actuamos y decimos internamente, seré mayor que Dios porque yo soy más y tengo más capacidad de lo que Dios. Dios se ha alejado de mí y ahora yo lo voy a hacer por mis propias fuerzas. Por eso es importante el día de hoy entender a qué tengo que ser sacrificado o qué tengo que sacrificar mi egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo lo único que va a hacer es que nos va a traer a ser, a estar en la posición en la que Satanás estuvo en algún momento, a ser tan egoísta que Dios tuvo que destituir por rebeldía a Satanás de los cielos. Ojo con lo que te estoy diciendo, porque en el egoísmo Satanás perdió todo lo que Dios le había dado. ¿Cuántas veces tú y yo hemos perdido en este actuar tan egoísta de quitar a Dios de lado, de quitar a Dios de la ecuación para poder nosotros hacer lo que nosotros queremos hacer? Por eso Jesús decía, Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Por tanto, les voy a leer este pasaje de la Biblia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en el cielo y de todos los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, el sacrificio y que nosotros sacrifiquemos nuestra voluntad y sacrifiquemos nuestro egoísmo nos va a dar la capacidad de que nuestra visión sea restaurada, pero también de ponernos en esa posición juntamente con Cristo para poder ser siervos igual que Él, poder ser humildes, mansos y sencillos y poder agradar a Dios. Y por ende, vuelvo a lo mismo, Dios va a traer una gloria, restaurar una gloria nueva a tu vida, y esa gloria nueva como resultado va a ser de que vas a poder poner la voluntad de Dios sobre todas las cosas, pero Dios te va a dar como resultado una autoridad que ya le fue dada a Cristo Jesús para que tú puedas actuar en ella. Así que yo te doy muchas gracias por estar este tiempo con nosotros. Vamos a hacer esta serie de sacrificio y literal te invito a que dejes todo en manos de Dios y le digas en este día, ¿sabes qué, Señor? Restaura mi visión. Señor, que a lo que yo tenga que morir, a lo que yo tenga que sacrificar, te lo pueda entregar. Te doy gracias. Nos vemos el siguiente domingo aquí en tu iglesia. Sé Vida. Dios los bendiga.